Bien, muchas gracias. Continuamos con esta cobertura para conocer cómo las ciudades del mundo están afrontando esta guerra contra el coronavirus. Vámonos rápidamente hasta Guayaquil. Allí nos recibe Herbert Holguín, periodista peruano, quien además es editor de los proyectos digitales de los diarios Expreso y Extra, de alcance nacional en el país del norte. ¿Cómo estás, Herbert? ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Aquí estamos. Acá hay, bueno, es de conocimiento mundial lo que está ocurriendo en Guayaquil a propósito de la pandemia del coronavirus, ¿no? Son situaciones, son días, momentos, ya semanas muy difíciles. Como tú dijiste, yo soy peruano, no soy ecuatoriano, pero eh, es fácil ver y deducir que lo que se está viviendo ahora aquí en Guayaquil no se vive todos los días y hablando con amigos guayaquileños, ecuatorianos, colegas también, me dicen que esto es inaudito, ¿no? Claro. Ahora, bueno, el hecho de que tú seas peruano y que conozcas la realidad de nuestro país, justamente te puede dar una idea mayor de qué situación están viviendo ambos países, pegados geográficamente, pero pareciera que si bien es cierto, es el mismo virus, es la misma enfermedad, pero pareciera que en Ecuador la cosa está en un alto nivel de tragedia a comparación de Perú. ¿Esto es así? Sí, de hecho había un político en los 90 peruano que decía que Ecuador y Perú son dos hermanos siameses, ¿no? Es que en realidad somos muy parecidos. Peruanos y ecuatorianos somos muy parecidos. La sociedad ecuatoriana y peruana es muy parecida, tanto en lo bueno como en lo malo, ¿no? ¿Por qué es diferente o por qué es mucho más agudo el problema de la pandemia aquí en Ecuador y específicamente en Guayaquil? Son muchas razones. La principal es que el virus, los primeros casos del coronavirus se dieron a partir de gente que llegó de Europa por vía aérea, precisamente de España. ¿Cómo así? ¿Por qué esa situación? Porque en Madrid, en España específicamente, hay una gran colonia ecuatoriana, ¿no? Aquí hubo una crisis muy fuerte en el año 2000 y eso generó que muchos ecuatorianos viajen a distintas partes del mundo, entre ellas España. Entonces hay un tránsito muy fluido entre España y Ecuador, porque se trata de ecuatorianos que de aquí van a visitar a sus familiares y de ecuatorianos que viven en España, que vienen de vacaciones. De hecho, la primera persona, la primera ecuatoriana que falleció producto del coronavirus es una señora de 71 años que vivía en Torrejón de Ardoz, España, y había venido acá de vacaciones, ¿no? Claro que sí. Eso es un factor. Otro es que son meses en que mucha gente se da vacaciones porque son las vacaciones escolares en el régimen educativo de la costa, y bueno, clase media y clase media alta y alta, pues viajaba a Europa, ¿no? Ese es Claro. otro factor. Ahora, hay que Sí. decir que Ecuador, después de Brasil, a pesar de que los dos países son muy diferentes en cuestiones de tamaño y población, son justamente las dos naciones que lideran los casos en Sudamérica. Lo que tú mencionas también tiene mucho que ver, porque lo he escuchado también de especialistas en el mismo Ecuador, que no se actuó de inmediato. O sea, hubo de alguna manera, ¿qué pasó? O sea, el gobierno no tomó la medida de inmediato, lo ha reconocido. ¿Qué nos puede decir al respecto? Eh, Pudo haberse actuado antes, es cierto, sí. Ya con cierta perspectiva que te dé el tiempo, con las semanas que han pasado, sí, se puede haber actuado antes. Pero también, sin querer defender al gobierno, mi intención no es defender a nadie, no se sabía ante quién se estaba, ¿no? Claro. Era un enemigo desconocido e invisible. Ujú. Entonces, pudo haberse actuado antes, es verdad, pero cuando se empezaron a dictar las pautas, las prohibiciones para evitar salir, para todo lo relacionado a la cuarentena, no salgas de casa, se promovía el teletrabajo, ese tipo de cosas, muchas personas, sobre todo en Guayaquil, capital de la provincia de Guaya, segunda ciudad más importante del país, comercialmente es la más importante. Mucha gente no acató esas normas. Mucha gente siguió saliendo, mucha gente siguió seguía yendo Ujú. a lugares de concentración masiva de gente, ¿no? Antes de que el gobierno dé estas normas restrictivas, hubo acá un partido
uno de los clubes más importantes de Guayaquil, ya cuando había personas infectadas, ya cuando se conocía eso. Es más, los organizadores de eventos decían, el verdadero virus es el miedo, ¿no? Exacto. Restándole interés a lo que se venía, ¿no? Ante Claro, el desconocimiento total de lo que iba a generar. y tal vez ahí nos parecemos de alguna manera. Tú acabas de mencionar lo que decía un político, somos naciones siamesas. Ahora, por más que los gobiernos hayan de alguna manera detectado cierto riesgo, alto riesgo, la población no reacciona tan rápida, de manera tan rápida, porque también hay cierto nivel de irresponsabilidad. ¿Tú crees, y creo pensar que es así, que después de esas imágenes tan fuertes y dolorosas con cadáveres en las calles de Guayaquil, hay un antes y un después? A partir de ese momento, como que la gente se empezó a encerrar ya concretamente en sus casas. No del todo, y también hay un factor adicional, ¿no? No solamente hay irresponsabilidad, hay una realidad de todos nuestros países latinoamericanos, y en eso también nos parecemos, que hay millones de personas que trabajan para vivir ese día. O sea, ganan, este es un país dolarizado, ganan $3, $4, y eso les alcanza para, o les tiene que alcanzar para desayunar, almorzar y cenar familias de 4, 5, 6, 7, 8 personas, ¿no? Entonces, un día que la persona no salga es un día que posiblemente no coma, ¿no? Y hablamos de una realidad masiva y grande, entonces no solamente es irresponsabilidad, sino también ese factor, ¿no? Ahora, si es que hubo un antes y un después, hubo un mayor temor, sí, el temor hizo que la gente salga menos, hubo más restricciones, poco a poco fueron aumentando, por ejemplo, hasta la semana pasada los autos podían salir de acuerdo al número de placa 2 veces a la semana, ahora solamente se puede salir una vez por semana en auto. Esta es una ciudad en la que requieres un auto sí o sí para poder transportarte de forma rápida y eficaz. El sistema de transporte público no es tan bueno, y eso ha restringido mucho, ¿no? El tránsito de personas. El toque de Y, queda también, también y es más están las amplio, ¿verdad? bicicletas. Es más amplio, ¿Perdón? me parece. El toque de queda es más amplio, se inicia más temprano, me parece. El toque de queda se amplió, es cierto. Entre esas medidas restrictivas también está la ampliación del toque de queda. Empezó siendo de 6 de la tarde a 5 de la mañana, luego se amplió de 4 de la tarde a 5 de la mañana, y ahora es desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana, ¿no? Que eso es básicamente Sí. todo el día, ¿no? Solamente dejas la mañana de alguna manera. Es bastante. Exactamente, y considerando, por ejemplo, y es mi experiencia, me pasó la semana pasada, considerando que para entrar al supermercado tienes que hacer una cola de 3 horas, 4 horas, ya se te va mañana, ¿no? O sea, llegas al supermercado y entras, haces las compras, tienes que ir como irte porque te da la hora. Y justamente cómo se traduce esto, tú como periodista, cómo ves que recorres las calles probablemente o tienes a tu equipo haciéndolo, ese sentir de la gente que si no sale a trabajar no puede comer. Se ven muchos enfrentamientos con la policía en algunas zonas, hay gente de alguna manera pidiendo limosna, siendo detenida, pero gritando a los cuatro vientos, oiga, tengo que salir, tengo que hacer algo para mantener a mis hijos, algo así. Ha habido casos de un grupo grande de personas de un barrio específico, de una zona específica, que repelía la llegada de las policías a punta de lo que tuviesen en mano. Eh, Aún no ha habido saqueos ni reacciones de ese tipo, pero a futuro no, yo de lo que veo y de lo que he hablado no lo descartaría, ¿no? Pero hasta ahora no se habla de eso. Ujú. Eh, Hay mucha tensión, ¿no? Mucha tensión porque la situación es muy compleja, ¿no? Estamos hablando de una sociedad muy desigual, en eso también nos parecemos, muy desigual, muchas realidades en poco espacio, ¿no? Y tratar de manejar todo eso está siendo todo un desafío para el gobierno que, bueno, hasta ahora está haciendo lo que puede, pero lo que puede hasta ahora es escaso, ¿no? O insuficiente. Claro, en el Perú las cosas se han manejado diciendo de que el 26 de abril podría terminar estas medidas extremas, al menos, aunque seguramente se estarán evaluando, pero pareciera que la cosa va mejorando, ¿no? Y que ya estamos a punto de llegar a una situación un poquito más flexible. ¿En Ecuador se siente eso o es que están en medio de lo terrible en estos momentos?
En realidad se están tomando acciones, pero se anuncian acciones, pero la gente por ahí sigue muriendo, quizás ya no tanto en sus casas, pero en la sala de emergencias, ¿no? Es Claro. gente que por ahí va al hospital y si consigue una atención, le dicen tranquilo, tómese esto, vayas a su casa, luego la misma persona vuelve con un cuadro mucho más grave e imposible de solucionar. Son casos que se ven, que están registrados por la prensa y que es hasta ahora, ¿no? No, 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 El no, sistema médico, ahí sí, el sistema médico es precario también en Ecuador, como en muchas partes, incluso del Perú, por supuesto. precario y desigual, ¿no? Ujú. Precario y desigual, hay zonas en que por ahí puede haber una mejor atención del mismo servicio público, pero ahora está completamente desbordado. Hace unos días se denunciaba que uno de los principales hospitales de la seguridad social aquí en Guayaquil, eh, pues ahí había cadáveres, gente en bolsa, sin identificar o mal identificada, familiares hurgando en las bolsas para identificar a su familiar fallecido. Esa es la realidad. Sí, sí, he escuchado, hemos además escuchado de que los propios médicos hicieron una denuncia hace poco muy dramática. Decían de que los obligaban a usar las mismas mascarillas por mucho tiempo y que incluso redistribuían, ¿no? Las mascarillas importantes para cierto personal, para los demás que se curan como puedan, ¿no? Entonces, es De una hecho, hay médicos, enfermeros, enfermeras que ya no están yendo a trabajar por temor porque lo están mandando a la guerra con un mondadientes, ¿no? Entonces han optado por no acudir. Ahora, hubo una confusión también del mensaje llegado desde las autoridades de Ecuador. Por ejemplo, se dijo que el presidente había dejado entrever de que el 40% de los contagiados por coronavirus en Ecuador pertenecían a gente que no había hecho caso justamente a las medidas de permanecer en casa. Me parece que después el ministro trató un poquito de traducirlo. Pero ¿es un mensaje confuso o es un mensaje que ha ido de alguna manera endureciéndose? ¿Cuál es ahora la relación ciudadanía con autoridades? Acá, la mayoría de los días se hacen dos conferencias de prensa o ruedas de prensa virtuales, una en la mañana, otra en la tarde. Sirve para dar bueno, las cifras de personas infectadas y fallecidas por coronavirus, por la enfermedad COVID-19, y también para dar algunas pautas. El presidente sale muy poco, Uh pero -huh. muy poco. El mayor protagonismo en cuanto a imágenes de gobierno la tienen dos personas, el vicepresidente, Otto Sonnenschein, y la ministra de la presidencia, que se llama María Paula Romo. Eh, Ministra de Gobierno, María Paula Romo. Pero el presidente sale muy poco. Las pocas veces que ha salido el presidente son la primera vez anunciando, pidiendo que por favor la gente se quede en su casa, se pueden ver los videos, el video de esa presentación es la voz de alguien muy preocupado y temeroso ante algo imposible de solucionar, ante la muerte de miles de personas. Entonces está tratando de crear conciencia. Luego hay un audio en el que ya el tono de voz del presidente es mucho más fuerte, mucho más Uh -huh. recriminador, ¿no? Donde, por favor, ¿cómo quieren que les diga? Quédense en sus casas, si no, no solamente se van a morir ustedes, se van a morir sus seres queridos, sus abuelitas, sus abuelitos, sus tíos, sus primos, sus hijos, ¿no? Y otra presentación del presidente, de las pocas que tuvo, fue una ayer, indicando las medidas económicas de emergencia que están tomando para tratar de hacer, de solucionar de alguna manera la crisis social. Entre estas medidas está el aporte de acuerdo a la cantidad de tu sueldo, de acuerdo a tu sueldo, el aporte de un porcentaje de tu sueldo para un fondo común de auxilio y emergencia, ¿no? Mira, muchas gracias. Justamente te iba a preguntar sobre eso, Herbert, pero qué bien que lo has aclarado, este apoyo económico, teniendo en cuenta, por ejemplo, es muy famosa la colonia ecuatoriana en Madrid. Al justamente haberse cerrado los vuelos, me imagino que hay muchas familias en Ecuador que necesitaban mensualmente esas remesas de sus familiares que les enviaban desde España. Así que seguramente el tema económico es crucial en estas situaciones, porque es el gran problema
post-coronavirus o quién sabe durante el coronavirus. Pero para terminar, Herbert, y bueno, ¿cuál es la situación actual de las personas enfermas? O sea, vimos imágenes dramáticas de cadáveres en las calles, pero escuchábamos hace ya una semana atrás al ministro de Salud decir de que, por ejemplo, habían solamente 3 empresas funerarias funcionando. Yo me imagino que el tema en los cementerios, tenemos entendido también que han fabricado ataúdes de cartón. ¿Cuáles son esas imágenes difíciles que tú puedes ver en estos días en Ecuador? Ataúdes de cartón, ataúdes de material reciclado. Antes, bueno, acá la comunicación entre vecinos es por WhatsApp. Antes uno recibía mensajes del tipo, mira, este es mi emprendimiento, vendo mermeladas, ahora es, ¿alguien conoce a un médico, por favor, que me ayude, que mi tío, mi papá está mal, por si acaso es un mal momento, pero acá les ofrezco estos ataúdes de un vecino mío, cosas de ese tipo, ¿no? Sobre los cementerios, sí, en un principio el municipio de Guayaquil había propuesto enterrar a los muertos en fosas comunes. Ahora el gobierno central, bueno, y se ha decidido que cada persona sea enterrada de forma individual y están construyendo 2 cementerios, ¿no? Con capacidad para 15.000 personas, si no me equivoco. Están construyendo cementerios. Sí. Wow. ¿Cuál es el panorama? Te lo resumo de la siguiente manera, algo muy simple. En estos momentos, según el último reporte de la mañana, de hoy domingo, hay 333 personas fallecidas, ¿sí? Hace unos días, funcionarios de gobierno, incluso el mismo presidente, dijo que en todo Ecuador en los próximos meses se espera que haya entre 2.500 y hasta 3.500 muertos. Nos faltan entonces 3.000, casi 3.200, ¿no? Y considerando que en Guayaquil se concentra el principal problema, pues nos esperan días, semanas muy difíciles, muy tristes, muy dolorosos, ver a compañeros de trabajo fallecidos, que el principal canal de televisión haya cerrado sus oficinas aquí en Guayaquil, ¿no? Es algo que, bueno, nos esperan momentos todavía difíciles. No se ha salido, hay pocas señales, quizás ninguna, que te indiquen que, bueno, que sí, que ya vimos la luz al final del túnel. Esto sigue complicado, ¿no? Sí, es complicado, sí, esa es la diferencia, justamente la que hablábamos hace un rato. Y tal vez hablar de esto, bueno, es difícil porque mucha gente probablemente ni lo quisiera escuchar, pero compartir estas realidades con países además tan cerca nos puede dar una idea mayor de ese mensaje que, bueno, en otras situaciones podría ser hasta bromista, quédate en casa, ¿no? Pero ahora es un tema de vida o muerte. Muchas gracias, Herbert, de verdad, por este testimonio. Personalmente me imagino, y esto sí también quisiera atreverme a hacértela, esta pregunta, somos periodistas, pero cómo cambia un poquito este tema de manejo de información? Cuando las noticias que vemos suelen ser una peor que otra, ¿no? O sea, cómo reponerse, cómo manejarse, o sea, es complicado, ¿verdad? Complicadísimo, complicadísimo. Acá hay algo que es un poco que es el tratamiento que reciben los alcohólicos anónimos, ¿no? Que se reciben alcohólicos anónimos. Un día a la vez, ¿no? En estos momentos no estamos para hacer planes de, bueno, la próxima semana voy a hacer tal. No, no. Esto es un día a la vez. Un día es un triunfo, un día es un logro. Y esa sección no estamos para hacer planes, ideas, un día a la vez. En cuanto al trabajo periodístico, la noticia ahora es esa, ¿no? Que todas las historias que se ven en las calles de Guayaquil, en los hospitales de Guayaquil, gente desesperada por recibir una atención decente, porque dentro de una buena y mala atención puede ser su vida, seguir viviendo la muerte, ¿no? Es muy complejo. Y frente a algo que uno no ve, el enemigo invisible, ¿no? El virus que uno no sabe dónde está, cómo está, ni en qué momento puede atacarte. Es muy complicado, complejo, difícil, pero bueno, hay que seguir. Hay que seguir, claro que sí. Y nuevamente las gracias, Herbert, de verdad, por este enlace. Estuvo con nosotros Herbert Holguín, editor de proyectos digitales de los diarios Expreso y Extra de alcance nacional en Ecuador. Las gracias a él y nosotros retornamos con mayor información.